Hola, bienvenidos a una nueva edición de Reflexiones con Jessica. Soy Jessica Lockhart, directora del Instituto Internacional de Humanología y del Club Más Humanos. Como ya va siendo habitual en este breve espacio, intento aportar elementos de reflexión, de pensamiento, de cuestionamiento y pues hablo de temas muy diferentes, como probablemente ya sepas. Dentro de los temas que abordamos en el Instituto y en el Club Más Humanos hay siempre un tema mensual sobre el que pivotan y se organizan diferentes actividades. Y por eso todos los meses, dentro de Reflexiones con Jessica, abordamos ese tema mensual también para reflexionar sobre él. El tema de este mes, el mes de agosto, es el coaching. Se habla muchísimo del coaching en muchos foros diferentes, pero pues yo quería plantear una reflexión que nos permita realmente cuestionar el tema del coaching desde una perspectiva diferente. Por eso me he planteado la pregunta: ¿de verdad sirve eso del coaching? Bueno, pues para poder intentar reflexionar sobre esta pregunta he preparado algunas ideas que te quiero compartir. La primera es que el coaching verdadero, el coaching auténtico, viene de nada más y nada menos que la época de los grandes filósofos. Ya Sócrates, que es, diríamos, como el padre del coaching de verdad, se empezó a plantear en su época que la verdadera búsqueda del conocimiento humano se tenía que hacer a través de lo que él dio en llamar la mayéutica. La mayéutica, del griego mauietike, tiene que ver con el parto, las comadronas. Fíjate, la madre de Sócrates era una mauietike, era una comadrona que ayudaba a las mujeres a dar a luz. Entonces, cuando él empezó a plantearse este método, él tomó esta idea de dar a luz, de parir, y la hizo suya, llamando por eso a la técnica que desarrolló mayéutica. La técnica que él desarrolló consistió en intentar bucear en el interior del ser humano para ayudarle a dar a luz o a parir conocimientos, descubrimientos y comprensiones acerca de sí mismo. ¿Y cómo se supone que hacía Sócrates algo así? Pues lo hacía a través de preguntas. Nos ha llegado esta información a través de uno de los famosísimos discípulos de Sócrates, el filósofo también, Platón. Platón nos describe en algunos de sus escritos las conversaciones que Sócrates tenía con sus discípulos, a los que les planteaba una pregunta. Sobre la respuesta a esa pregunta planteaba más preguntas. Sobre las respuestas a esas preguntas planteaba todavía más preguntas, siempre en un intento de profundizar para intentar encontrar respuestas y conocimiento. De ahí surgió esta idea de la búsqueda interior de respuestas. El verdadero coaching, el coaching que practican los auténticos profesionales del coaching, por lo tanto, siempre tiene un componente mayéutico, siempre tiene un componente de preguntas y respuestas. El profesional del coaching, el coach, plantea una serie de preguntas al coachee o al cliente que bucea en su interior intentando encontrar respuestas a esas preguntas, y como esas preguntas son cada vez más enfocadas hacia la respuesta que se está buscando, se analiza cada concepto, cada idea, hasta que o se descarta o se acepta y se va al siguiente nivel de profundidad. Ese es un poquito el corazón del coaching. Eso es lo que se plantearon los primeros coaches cuando hablaban de esta técnica para ayudar a las personas a comprenderse y conocerse mejor. Esta técnica no solamente la encontramos en el coaching, no. Esta técnica, antes de usarse en coaching, se utilizaba en psicología cognitiva. Se ayudaba a los pacientes, que en ese caso sí eran pacientes, a buscar en su interior esas respuestas. Para poder trabajar con la mayéutica o estas técnicas de psicología cognitiva y coaching, el profesional tiene que
saber formular las preguntas correctas. Como hemos dicho, se formula una pregunta, se busca la respuesta y a esa respuesta se le plantean más preguntas. Las preguntas tienen que ser sí o sí o sí o sí preguntas abiertas, porque si un coach le pregunta a un cliente ¿estás satisfecho con tu vida en este momento? Y la respuesta es sí, pues se acabó la conversación, ¿no? Si la respuesta es no o es más o menos, pues también se acabó la conversación. Por eso, en este auténtico estilo mayéutico, las preguntas han de ser preguntas abiertas. Suelen ser las preguntas que empiezan por palabras como qué, cuándo, cómo, dónde, de qué manera. Y de esa forma, cuando tú le preguntas a alguien, yo que sé, algo como ¿qué opinas de la situación de tu vida en este momento? No puede contestar con un monosílabo, ¿no? Puede decir, bueno, pues me parece que está bien o que está mal. Se abre la comunicación y estamos guiándole a la persona a buscar respuestas más completas. Por eso las preguntas que se plantean en estas técnicas mayéuticas son siempre preguntas abiertas. Otra de las características del auténtico coaching es que el profesional que esté trabajando el tema del coaching ha de mostrarse realmente interesado, ha de tener real o verdadera curiosidad por lo que el cliente o la persona con la que esté coacheando le esté contando. Si una persona está haciendo una sesión de coaching, imaginemos que yo soy el coach, ¿no? Y me están hablando y yo estoy así y se nota que apenas le estoy haciendo caso a mi cliente, el cliente se puede sentir desconectado, desmotivado, mientras que si mi actitud es una actitud de y decías que se nota la diferencia, ¿verdad? Las conversaciones de coaching son conversaciones muy profundas, habitualmente extensas, muy focalizadas en lo que se está buscando, y todo el proceso de búsqueda de una sesión de coaching se basa en establecer un objetivo. Ese objetivo que se quiere alcanzar se va trabajando, como decimos, con estas preguntas. En la búsqueda el coach tiene que demostrar ese interés y ayuda al cliente utilizando otra serie de herramientas de la escucha activa, de esta escucha concentrada en lo que está diciendo el cliente, como por ejemplo la paráfrasis o el lenguaje no verbal. O sea, si una persona está contestando a una pregunta y tú estás así, realmente concentrado en lo que te están diciendo, es más posible que la persona siga hablando, o incluso que si en un momento dado la persona está hablando y tú te callas, y esperas. En ese caso, la persona casi se siente obligada a seguir hablando y a seguir buscando. Cuando el coach tiene una verdadera formación y es un auténtico profesional, la sesión de coaching va excavando para ir llegando cada vez a una mayor profundidad a través de estas técnicas. Sin embargo, hoy en día el término coach y el término coaching se ha desvirtuado muchísimo. De lo que en su origen era el coaching o esta técnica mayéutica utilizada en la psicología cognitiva, a lo que nos encontramos hoy, por ejemplo, en las redes sociales, vamos, no hay nada, no tiene nada que ver. Hoy nos encontramos con coach gastronómico, que se supone que es un coach gastronómico, o coach estilístico. ¿Qué es eso? Bueno, pues aquí nos encontramos con una segunda acepción de la palabra coach, tomada por algunas personas, que hace más referencia a un término deportivo. En Estados Unidos, en la jerga deportiva, tenemos dos tipos de entrenadores deportivos. Tenemos al trainer y tenemos al coach. El trainer es el que te hace hacer los ejercicios de calentamiento, de repetición, de mejora, mientras que el coach se supone que es un poco como tu director deportivo. Es el que te va a ayudar a ir avanzando para ir llegando a metas más amplias, a niveles superiores. Es el que te estudia y que te va planteando diferentes actividades para ir mejorando cada vez más. Entonces, en ese sentido, cuando alguien te dice soy coach deportivo, soy coach gastronómico, soy coach estilístico, a lo que se refieren es a que están intentando sacar lo mejor de ti
en ese contexto determinado. Si eres, por ejemplo, un coach estilístico, pues igual lo que estás intentando es mejorar la imagen de la persona, ayudándole a que consiga su imagen óptima con pequeñas ideas y con pequeñas propuestas. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con el otro tipo de coaching del que estamos hablando y se ha producido una tremenda confusión de términos en tanto inglés como español, confundiendo un tipo de coach y otro tipo de coach. El tipo de coach que es un entrenador temático, digamos, que es el que pues te va entrenando para hacer ciertas cosas, y luego el coach mayéutico de Sócrates, que es el que profundiza ayudándote a buscar respuestas en tu interior. También se ha producido bastante confusión en el término coaching al mezclarse con otras técnicas y otras herramientas. Así, un coach que sea un profesional del coaching formado en técnicas de coaching utilizará el método socrático para ayudarte a encontrar respuestas en tu interior. Y eso, solamente eso será el auténtico coaching ejecutivo, coaching de vida, coaching ontológico. Todo lo demás pueden ser otro tipo de herramientas, como por ejemplo la mentoría, en la que una persona te va guiando a que tú avances, pero basándose en su propia experiencia. O la, educación, o la consultoría, o la psicología tradicional o psicología positiva. Hay una técnica que mucha gente mezcla con el coaching, que es la programación neurolingüística, que es como una especie de reprogramación de lo que tenemos en la cabeza, en el cerebro. Utilizando una serie de técnicas, se supone que vamos ayudando a la persona a ir reprogramando sus conexiones neuronales para que empiece a ver la vida de una manera un poquito diferente y a obtener resultados distintos. En este caso, ese coach será como el coach deportivo, porque no está ayudando a la persona a buscar respuestas en su interior, que sería el coach mayéutico, sino que está guiando a la persona para llegar a cambiar su forma de comportarse, como si fuese ese coach deportivo. Hay muchas personas que se presentan como coaches en muchos temas, coach con PNL, coach con mentoría, pero en ese sentido no son el coach tradicional de la técnica socrática de preguntas y búsqueda en tu interior. Como ves, por lo tanto, el tema del coaching no es un tema tan sencillo, que además luego se viene a complicar cuando empezamos a hablar de que hay muchos tipos de coaching. Tenemos, como hemos dicho, el coach ejecutivo, el coach empresarial, el coach de vida, el coach ontológico. Bueno, ¿y qué significan todos estos tipos de coaching? Bueno, pues el coach tradicional mayéutico de la técnica socrática de preguntas y búsqueda en tu interior se puede especializar en temas de vida, de resolución de conflictos, de búsquedas de desarrollo personal, y eso sería un coach ontológico o coach del ser o un coach de vida, mientras que también hay coaches de estos métodos que trabajan en entornos empresariales con ejecutivos, con empresas, con directivos, con plantillas, y que se especializan más en resolución de conflictos, en desarrollo personal, pero para todo lo que es el entorno profesional. Siguen siendo coaches que utilizan la técnica socrática de preguntas y respuestas, pero lo aplican a un mundo más empresarial que personal. Luego hay otras muchas técnicas que la gente dice que son coaching, como por ejemplo la fototerapia, que es una terapia que se apoya en fotografías o imágenes, o la terapia con role-playing o pequeñitas obras de teatro utilizando muñecos, utilizando marionetas, que se supone que nos ayudan a buscar en nuestro interior, pero no utilizan las técnicas de preguntas socráticas. En ese caso son otro tipo de técnicas. Yo no lo llamaría coaching en el sentido socrático del término, sino que son más búsquedas de respuestas, como en el caso del coach entrenador. Estamos intentando ayudar a la persona a buscar respuestas utilizando otra serie de mecanismos y herramientas que le permitan
encontrar una vía alternativa a la que están siguiendo, pero no necesariamente en su interior, también lo pueden encontrar en su exterior, cuando por ejemplo se utiliza una técnica de pequeñas obras de teatro o role-playing, donde se está interactuando en un grupo con otras personas, quizá lo que inspire a la persona a encontrar otro camino sea la respuesta que le da un miembro del grupo o una de las marionetas que se esté utilizando en esa actividad, en cuyo caso la respuesta no es tanto interior sino exterior. Por eso, para la definición tradicional del coaching profesional, nos vamos a referir a las técnicas de búsqueda de respuestas interiores siguiendo la estrategia socrática de la mayéutica y de las preguntas dirigidas. Si alguna vez te ha interesado explorar el tema del coaching y no te has atrevido, la primera pregunta que quizás se te plantee es ¿cómo busco a un coach y cómo sé quién es un buen coach? Dentro del mundo de la humanología, para nosotros, el coaching es una herramienta más. No es la única, no es a veces ni siquiera la óptima, es una herramienta más, porque consideramos que cuando nos viene un cliente que tiene una situación que quiere abordar o que quiere cambiar, que por eso viene a nosotros, es posible que le ayude a buscar la respuesta en su interior, pero también puede ser posible que necesite otras herramientas como las que hemos mencionado antes, quizá una sesión de mentoría en la que alguien le enseñe a seguir un camino que ellos ya han seguido con anterioridad y que sea el mismo que la persona necesite seguir. La técnica del coaching, por lo tanto, es una de las muchas que tenemos en el arsenal de la humanología y que el humanólogo propondrá o utilizará cuando sea la herramienta óptima para el cliente en ese momento determinado. Habrá veces que se utilice el coaching igual en varias sesiones porque sea lo que necesite el cliente, pero habrá otras situaciones en las que ni siquiera se plantee como herramienta porque no sea lo que necesite el cliente en ese momento o para esa situación con la que se está trabajando. Así, el coaching es para nosotros una herramienta más. Eso es muy diferente de cómo lo abordan algunos coaches. Algunos coaches dicen que con el coaching basta, que no hacen falta más herramientas y que todos tenemos nuestras respuestas en el interior. Yo suelo explicar que yo no pude aprender a multiplicar hasta que alguien antes me enseñó a sumar y que yo quizá tuviese el conocimiento de la multiplicación, de la suma, de la resta y de los algoritmos en mi interior, pero que necesité a un profesor que me lo explicara, que me lo enseñara para realmente poder avanzar. Por eso nosotros en humanología siempre decimos que el coaching está muy bien para las personas que lo necesitan, aunque a veces hagan falta otras herramientas más. Y por eso no somos solamente coaches, sino que somos humanólogos, combinando, mezclando y aprovechando todas las herramientas de la humanología allá cuando sean necesarias. El coaching, sin embargo, es una herramienta tan importante que yo misma escribí un libro práctico, Coaching para ti, que es un libro además que está ilustrado y que nos plantea una serie de herramientas individuales que están además ejemplificadas con una historia de un personaje que se llama Kai, que utiliza cada una de esas herramientas para resolver los problemas que se va encontrando en la vida y que no sabe muy bien cómo resolver. Este libro, Coaching para ti, es un libro que se puede utilizar como auto-coaching, porque sí, también podemos hacernos coaching a nosotros mismos si conocemos la técnica, si nos planteamos las preguntas, si profundizamos en esas preguntas, podemos ir obteniendo respuestas que nos hagan cuestionar nuestra manera de ver el mundo y cambiarla ligeramente para seguir avanzando. Y por eso Coaching para ti nos presenta una colección completa de herramientas que nos va a permitir ir profundizando, ir excavando, ir creciendo e ir desarrollándonos. También es un buen libro de cabecera para aquel que quiera formarse como coach, que no sepa muy bien por dónde empezar. Son herramientas básicas con las que poder empezar y que le van a ayudar
con sus clientes seguro que sí, porque son de muy fácil aplicación y nos llevan a grandes autodescubrimientos. Entonces el coach que quiera empezar a formarse puede utilizar estas herramientas con sus clientes o coachees, puede utilizarlas para que el coachee vaya avanzando en esa búsqueda de respuestas y en su propio crecimiento. Coaching para ti está disponible en todas las tiendas de Amazon y también en nuestra página del instituto www.thehumanology.net. Aquí la tienes. Ya sabes que puedes hacerte con tu ejemplar a través de nuestra página y como hemos dicho, en todas las tiendas de Amazon. Otra pregunta que muchas veces me hacen las personas es ¿y cómo elijo un coach? Bueno, yo siempre respondo que en vez de elegir un coach es mejor elegir un humanólogo, claro, porque el humanólogo utiliza y mezcla todas las herramientas y aplica aquellas que son las válidas y las correctas para cada cliente en cada momento. Pero si por lo que fuera tú que me estás escuchando en un momento dado necesitaras o quisieras trabajar con un coach, yo te plantearía algunas cosas importantes. La primera es que el coach sea una persona que de verdad tenga ganas de ayudarte a crecer. Segunda, que el coach tenga curiosidad, lo que hemos dicho, que realmente esté interesado por ti y por lo que le estás contando. Tercera, que utilice técnicas de preguntas y que las preguntas sean abiertas, es decir, aplicando un poquito todo lo que te he explicado hasta ahora. Por eso, si vuelvo a la pregunta que nos hemos planteado para esta reflexión de hoy, ¿de verdad vale el coaching? La respuesta es que sí. Efectivamente, el coaching vale para buscar respuestas, para ampliar nuestra comprensión de nosotros mismos, para trabajar con personas que están un poquito perdidas. El coaching vale para cuestionarnos nuestra realidad y nuestra manera de ver el mundo completamente. El coaching vale para nuestro día a día en muchos momentos de la vida. Como humanólogos consideramos que es una herramienta más, pero que es una herramienta válida. Así que si quieres conocer más sobre el coaching o sobre la humanología en general, no dudes de seguir contactando con nosotros en nuestras redes sociales. Aquí tienes todas las redes sociales y en nuestra página web que te volvemos a compartir. Espero que esta rápida visión de qué es el coaching y de si verdaderamente sirve o no sirve te ayude, que esta visión te inspire, y si quieres trabajar con un humanólogo y quieres realmente explorar y crecer con coaching o sin él, no dudes en contactarnos. Te mando un cálido abrazo. Soy Jessica Lockhart, directora del Instituto Internacional de Humanología y del Club Más Humanos, humanóloga y coach. Hasta la próxima. ¡Chao!